Hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. Esta semana he estado haciendo videos sobre la conquista de Chile y el inicio de la Guerra de Arauco y el desastre de Tucapel, donde murió Pedro de Valdivia. Hablo de la genialidad táctica y estratégica de ese joven de 20 años llamado Leftraro o Lautaro. También, el último video que está anterior a este, hablo sobre la personalidad de Pedro de Valdivia, descrita por Francisco Antonio Encina, un historiador importantísimo, donde describe la importancia de Pedro de Valdivia y yo pongo de mi cosecha. Es un video sin desperdicio, magnífico. Ahora, las vistas siempre dependen del título. Si yo pongo Lautaro era un hijo de la grandísima, inmediatamente me sube a una acá, como pueden verlo ustedes. Si yo pongo Pedro de Valdivia de forma tranquila, inmediatamente bajan las vistas. La gente está buscando algo, son amarillentos, la gente es amarillenta. Y como son amarillentos, en esta semana en los comentarios me decían, ¿por qué no habla del Papa? ¿Por qué no habla del Papa? ¿Por qué no habla del Papa? Resulta que yo supe que el Papa murió el lunes y he guardado un profundo respeto y he orado por él. Mi deber, como dice nuestro Señor Jesucristo, el deber de todo cristiano es orar. Orar, incluso orar por nuestros enemigos. Por tanto, orar por él. He guardado respeto, tranquilidad, quiero ser ecuánime, por eso que el título viene en pregunta, no viene en afirmativo, viene en pregunta. Quiero ser ecuánime. Y yo sé que ya pasé la moda. Como he tenido este respeto, he pasado la moda, porque si hubiera hecho un video el mismo día, el otro día, esta semana completa, donde yo he guardado silencio, habría tenido muchas vistas. Pero ya me cabrió el tema de las vistas. La gente es realmente estúpida. Son pero idiotas y son estultos y estólidos. Consulta en el diccionario. Estulticia y estolidez es el problema que tiene la gente. Bueno, hablando de mi canal tiene 551 videos. De los 551 videos, 551 videos. De esos 551, tengo solo 26 videos de actualidad política. 26. Y después he hecho, por ejemplo, ahora hice un playlist o una lista de reproducción para lo que es la conquista y la guerra de Arauco. Tengo 12 videos y van a llegar a ser probablemente 60. Cuando Chile fue glorioso, tengo 28 videos, que es cuando describo lo que fue la época portaliana. Es extraordinario. Después tengo hispano-catolicidad versus protestantismo, es sobre hispanismo. Tengo 31 videos. Pedazos de historia republicana de Chile son videos sobre la época del siglo XX. Voy a tener que agregarle ahí siglo XX. Del anterior a la Unidad Popular y del 1920, o sea, todo lo que fue la vigencia de la Constitución del 25. Pinochet relata el golpe, 12 videos. Historia política y ciencia política, que esto es eterno, es, digamos, no es de actualidad, es intemporal. Se hace un estudio de qué sé yo, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, el estallido fecal en Chile, las causas del estallido, el coeficiente intelectual de los chilenos, cosas así. Son 67 videos. Después, sobre mi padre, Guillermo Izquierdo, tengo 13 videos, donde están sus libros, sus ideas, su vida. Aquí donde va la joya de la corona. Catolicismo y espiritualidad. 121 videos. O sea, ¿qué es lo que predomina en mi canal? Es catolicismo y espiritualidad. Son 121 videos. Entonces, lo que quiero decirles, y después viene mi vida, 77 videos donde cuento mi vida. Entonces yo lo que quiero decirles es que este canal no es un canal para estar, hoy voy a ver la última novedad. No es como el Paralelo 33 o como otros canales que están ahí no, como les digo, de 521 videos, 551 videos, perdón, 551 videos que tiene mi canal, solo 26 han sido de actualidad política, donde me ha sumado muchísimos suscriptores.
sea, yo te voy a decir que la mitad de los suscriptores que tengo son porque aumentan vertiginosamente cuando hago un video político. Impresionante. Pero les quiero decir, ustedes pueden ir a las listas de reproducción, pueden ir a los playlists que se llama, vayan viendo lo que les interesa, el tema que les interese y van a tener videos que son intemporales. Ese es mi canal. Bueno, entremos en materia. Yo quería dar una talla antes, la he pensado harto y no puedo sino darla porque me cuesta reprimirme esta talla que llamamos los chilenos, esta broma, este chiste. Y como es un chiste muy pensado y muy serio, nadie se va a reír con mi chiste. Pero el problema de el Papa difunto recientemente es que era, número uno, argentino y número dos, jesuita. Vamos a analizar esas dos cosas y después nos vamos a ir a su pontificado. Pero primero, argentino. ¿Y por qué yo tengo que estar ahora restregando heridas nacionalistas, chauvinistas? No, es que cuando uno viaja a Argentina y está en Argentina, a mí se me viene a la cabeza el título de una de las obras de Federico Nietzsche, que se titula Humano, demasiado humano. Es decir, los rioplatenses son demasiado humanos, tan humanos que llegan a dejar la escoba, llamémoslo en buen chileno, con su humanidad. El tema de la deuda, por ejemplo. El tema de la deuda es una desfachatez, pero curiosamente viene de mucho tiempo. Hay un periodista del Times de Londres que viajó en barco y llegó a Buenos Aires en el año 1890 y se encuentra con el default, o sea, no se había pagado la deuda en 1890 y cruza la cordillera y llega a Chile a reportear y hacer un... Hay un libro ahí que lo podría leer, se lo podría leer, en realidad es exquisito el libro de este periodista inglés, donde viene a relatar la guerra civil que hay en Chile. O sea, en Chile estábamos en ebullición de politiquería, henchidos, ahitos, gordos, inflados, rebosantes de vitalidad, rebosantes de prosperidad gracias al salitre y peleándonos entre nosotros en una guerra donde murieron miles de chilenos. Algunos dicen que murieron más que en la guerra del Pacífico. No, murieron menos, pero murieron hartos. Entonces, mientras nosotros estábamos en eso, los argentinos estaban ya en su default. Entonces, siempre cuando voy a Argentina veo que hay una cosa como eso que llamaría yo desfachatez. Desfachatez. Ahora, cuando estaba trabajando, trabajé como ejecutivo financiero en una empresa financiera, el gerente lo que me dijo, en primer lugar, hay una nacionalidad que nosotros no podemos trabajar, son los argentinos. Dije, bueno, que esto es una discriminación. Dije, yo pensé, esto es una discriminación. Y seguí trabajando en esa empresa, después cambié y me fui a otra empresa del mismo rubro, de finanzas, era un factoring, y en ese, apenas llegué, al mes de llegar, se produjo una debacle, llegó el gerente a supervisar todo, porque había pasado un argentino y había hecho una estafa gigante, gigante. Y lo otro es que los argentinos, bueno, no quiero seguir hablando de esos. Bien lo saben nuestros uruguayos, hermanos uruguayos, nuestros hermanos paraguayos, lo que es tener a los argentinos, sobre todo a los porteños. Entonces, ahí hay una condenación terrible, por Dios, terrible. Yo no digo que los chilenos seamos fantásticos, los chilenos somos vulgares, yo no, son vulgares, pícaros, picantes, vergantes, todo eso. Pero tenemos un núcleo de clase media y cierta porción de la clase alta que tienen una decencia superior porque nosotros nos forjamos en la adversidad de los terremotos, de los maremotos, de los volcanes, de una guerra con Arauco permanente, 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 y vamos a los jesuitas. Yo conocí a los jesuitas de dentro, porque yo quise ser jesuita, y estuve 3 años, los 15, los 16 y los 17, frecuentando el cuartel general de los jesuitas, y puedo decirles que no podemos juzgar a la gente por la política, aunque la política
las opiniones políticas demuestran una tosudez y una falta de humildad, de evolución, porque uno tiene que ser crítico. Si uno fue socialista y amaba el socialismo, tiene que ser crítico del socialismo. Entonces, ahí conocí jesuitas santos, como el padre Mauricio Riesco, extraordinario. Podría hablar un video completo de Mauricio Riesco, el padre Lavín, que era amigo del padre Alberto Hurtado, santo en Chile, eh, el padre Jiménez, etc. Había padres santos. Y había otros que eran más mundanos. Y ese es un mal del católico, que comulga, está en la misa, está comulgando y a la salida conversa con los demás. ¿Y de qué conversan? De política, de mundanidad, en vez de decir, mucha que estuvo linda la lectura, el cura dijo esto hermoso, me quedó resonando esto, porque el catecismo, catecúmeno es resonancia. Aquí tengo el catecismo de Juan Pablo II y aquí tengo el catecismo de San Pío X. Tengo los dos catecismos y a este lo vamos a citar ahora. Entonces, tenía yo, por ejemplo, conocimiento del padre Sánchez y del padre Aldunate. Ambos hacían ejercicios espirituales. Y en la casa de retiros de ejercicio de Padre Hurtado, antiguo Marruecos se llamaba esa localidad. Después le pusieron Padre Hurtado, porque a todos le pusieron Padre Hurtado, se volvieron locos. El parque Padre Hurtado, la metro Padre Hurtado, y al final uno termina cabreado del Padre Hurtado, porque le dieron como caja. ¿Por qué? Porque el Padre Hurtado fue en el fondo un santo que fue como el precursor de la democracia cristiana en Chile, desde el punto de vista político. Bueno, entonces, por ejemplo, el padre Aldunate, excelente como conductor de ejercicios espirituales, de retiros espirituales, de San Ignacio de Loyola. Pero él decía en televisión, como un testimonio cristiano, decía, el mejor sistema político que, que refleja lo que es el evangelio es el socialismo. Grave error, grave error. Es decir, eso sucede en toda la familia. La gente tiende a no cambiar. El caso mío es un caso extremo de extraño. Los que somos conversos, porque hemos dejado, abandonado el socialismo, que en un momento fuimos entrañables devotos de ese sistema político, social, espantoso, horrible, y de ahí uno cambia porque uno ve lo que es la necesidad de algo natural, porque el ser humano naturalmente es desigual, porque el ser humano naturalmente necesita una propiedad privada, y etcétera, bla, 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 no es el tema. Entonces, los jesuitas fueron fundados por San Ignacio de Loyola con una autonomía de pensamiento. Hay una formación en el jesuita que va hacia una autonomía de pensamiento. Y yo mientras estaba ahí, conocí al padre Marshall, por ejemplo, al padre Aníbal Edwards Errázuriz, doctorado en teología, doctorado en filosofía, y todos eran discípulos de Karl Rahner, otro jesuita que fue y de Teilhard de Chardin, o sea, Teilhard de Chardin y Karl Rahner son dos gigantes jesuitas teólogos, uno científico que fue a lo que era la garganta de Olduvai, creo que se llama exactamente, entre Tanzania y Kenia, donde hay una especie de fisura geológica, donde aparecieron, ahí fue la familia Leakey, ingleses de África, que encontraron al eslabón perdido que era la famosa Lucy, una mujer Australopithecus de hace 5 millones de años atrás. Entonces cambió el paradigma, ya no existía el pecado original, no existía la caída. Nosotros no venimos desde arriba hacia abajo, sino que venimos de abajo hacia arriba. Ese es el cambio de paradigma, es tremendo, brutal. Entonces, cuando fui a hacer retiro a San Pedro de Atacama, cuando no había nada en San Pedro de Atacama, habían 2 pensiones de mala muerte. Y ahí hice retiro y me fui a confesar con el padre Lepech, jesuita, que andaba
íbamos en la camioneta con el viento arriba de la camioneta, el viento del altiplano a las orillas de lo que había sido antes un lago, y encontraba él reliquias de esto, reliquias de lo otro, reliquias de lo otro. Diariamente encontraba cosas. Encontró una, le decía la Miss Chile, que era una momia, una momia, le decía la Miss Chile. Eh, y decían las minas. Yo decía, ¿dónde están las minas? Y eran las láminas, porque hacía las misas, y en la misa de repente hablaba en francés, hablaba en alemán, hablaba en inglés, hablaba en latín, hablaba en griego, hablaba todo, y hacía unos ayunos tremendos, y iba a confesarme con él. Me fui a confesar y me dijo, no existe el pecado. O sea, prácticamente que no existía el pecado. Me dijo, esto es un misterio, el misterio de la cruz, el misterio. Entonces, lo que me dijo podría ser para un video entero, pero no es el caso. Es decir, estamos hablando que el siglo XX fue un siglo que se cuestionó. Veníamos de lo que había sido Federico Nietzsche, de lo que había sido Sigmund Freud, de lo que había sido Karl Marx, de lo que había sido Charles Darwin, de lo que había sido Einstein, de lo que había sido los eh, Gabriel Marcel, Mounier, eh, 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 ¿cómo se llama este? Jacques Maritain. Entonces, y los que he nombrado. Y otros teólogos más. Entonces, el Concilio Vaticano II viene con toda esta infestación modernista. Y en la década del 60, los jesuitas en Chile, un tercio de los 180 jesuitas, un tercio fueron revolucionarios de la Unidad Popular. Y el resto eran casi la totalidad del resto eran demócratas cristianos, salvo, por ejemplo, los santos, como este santo, no todos los santos, por eso hay que decir, hay hombres santos que tienen errores. ¿Por qué hay errores en la santidad? Un misterio. Porque hay algunos santos que eran en esa época demócratas cristianos porque era lo que había, era la moda. La democracia cristiana fue una adaptación a la derrota del fascismo, a la derrota de la tercera posición. La tercera posición era católica, porque la tercera posición buscaba precisamente recoger elementos de del antiguo régimen tradicional, es decir, los gremios, la familia, es decir, quería rescatar una sociedad antigua que estaba siendo destruida por el bolchevismo, por el comunismo inicial, comunismo, marxismo-leninismo. Entonces, al ser derrotados, producto de que en Alemania se fue esta tercera posición tuvo una inspiración satánica, abiertamente satánica en Alemania, y esa fue la que detonó toda la, la mierda que fue la Segunda Guerra Mundial. Y después viene una adaptación, Don Sturzo. Nos explicaba el padre Lillo, otro santo, el padre Lillo, profesor de historia mío. Teníamos unos profesores. Y había mediocres también. Había jesuitas brillantes, cultísimos y equivocados. Y había jesuitas mediocres y certeros en la ortodoxia. Es decir, había de todo. Entonces, estos son los dos elementos que yo quería decirles. Y vámonos a lo que me impactó a mí al un comienzo con el Papa Francisco, el tema del proselitismo. ¿Por qué atacó el proselitismo cuando Jesús se resucita y se aparece a los discípulos, a los apóstoles y a los discípulos en general? Creo que había mujeres también, me imagino, era un grupo de unos 70 personas, los que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Jesús les dice, id a todos los pueblos y predicad el Evangelio a toda criatura. Y al que le retuviereis los pecados, le quedarán retenidos, y aquellos los que le perdonareis los pecados quedarán perdonados. O sea, instaura el perdón de los pecados como una potencia, una fuerza, un poder que tiene la Iglesia Católica, fundada en Pentecostés. Algunos dicen que fue fundada a partir de la sangre y el agua que emanaron de ese corazón pulverizado en la pasión, en la cruz. Más místico todavía. Pero Jesús les indica eso. Entonces, ¿por qué el Papa va a hablar en contra del proselitismo? Cuando lo que nos pide Jesús es ser proselitistas. Y eso lo entienden muy bien los hermanos separados o herejes protestantes
mal llamados evangélicos, que dicen mal llamados evangélicos porque los que nos guiamos por el evangelio somos los católicos y los ortodoxos, no los protestantes. Entonces, ellos lo entienden muy bien y son proselitistas. Me acuerdo cuando el Papa fue a Marruecos, bendijo y felicitó a unas monjas que se dedicaban a hacer en Marruecos solamente obras de caridad. Pero llegaban unas niñitas, unas jovencitas marroquíes, nacidas y criadas en el Islam, y que querían ser convertidas al catolicismo. Y estas monjas se negaban, porque ahí hay problemas legales donde van a ser perseguidas. Pero ellas se negaban y el Papa las bendijo, les dijo, estupendo, así hay que hacerlo. O sea, la iglesia reducida a la pura y simple caridad. Eso es lo que quería este Papa. Después vino en el año 2016 el famoso documento Amoris Laetitiae. Amoris Laetitiae. Es un tema complicado porque actualmente existe una plaga a nivel mundial, sobre todo en el occidente, en Europa, en Estados Unidos, en Hispanoamérica, existe una verdadera plaga de divorcios, de matrimonios que no sirven, incluso esa plaga de matrimonios fallidos y vueltos a casar con otro intento y otro intento, eso eh, hay una generación que ya no se casa, porque han visto que sus padres, en este caso me pasa a mí, porque yo como un boomer me pasó, yo tuve una mujer, después tuve otra mujer, después tuve otra mujer, después tuve otra mujer, después tuve otra mujer, y bueno, eso no es presentable. ¿Cuál es la mujer verdadera? Pero lo que decía el Papa Francisco es que había que ser misericordioso, porque Jesús, el mismo Jesús, creo que es en Lucas 16, sí, en el capítulo 16 de Lucas, dice, el que se casare con una divorciada comete adulterio, y, y aquella que se case con un divorciado comete adulterio, es decir, la indisolubilidad absoluta del sacramento matrimonial. Pero, ¿qué es lo que hace los jesuitas? ¿Qué es lo que hacen los jesuitas? De alguna manera, tratando de hacer un discernimiento, una hermenéutica entre la misericordia divina y la realidad del mandamiento de Jesús. Entonces existen dos realidades ahí. Entonces, para ellos, si uno se casó, se divorció y se vuelve a casar, y como ya se había casado por la iglesia, no puede volver a casarse por la iglesia y está en otra relación, y esa relación es estable y tiene hijos, y sería un daño mayor el que lo condenáramos a perder todo tipo de auxilio, porque la comunión es un auxilio, es un auxilio. Entonces, no podemos privarlos de un auxilio. Y eso es lo que están implementando en las parroquias. Porque yo me he ido a confesar, le digo, mira, yo en realidad estoy en una unión ilegal. Desde el punto de vista del evangelio y del derecho canónico, yo estaría en el adulterio. Entonces me dijo, no te preocupes porque ahora nosotros hemos cambiado con Amoris Laetitia, el párroco. Me decía eso el párroco en confesión. Ahora puedes ir a comulgar. Y yo no podía comulgar en esas condiciones, porque lo encontraba que la comunión es tan sagrada que no quería cometer un sacrilegio de comulgar estando yo en una situación objetivamente de pecado mortal, aunque yo subjetivamente me explique que no, que en realidad es que yo estoy criando niños, es que yo era un inconsciente cuando me casé por la iglesia, fue un estúpido, un joven idiota, un joven idiota, etc. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la comunión? Aquí está lo más importante de lo del golio. Lo más importante es lo que voy a decir ahora. El año 1992 en Buenos Aires hubo un milagro eucarístico en una parroquia. Las hostias se transformaron en una sustancia sanguinolenta, es una sustancia de sangre roja, y ahí era arzobispo de Buenos Aires, Mario Bergoglio,
futuro papa. Y él ordena que vayan, después de algunos años, pasaron algunos años, y ordenó que vayan a investigar esto. Y fueron donde un tanatólogo que lo miró con un microscopio y dijo: aquí hay glóbulos blancos, esto está vivo, es tejido del músculo cardíaco, del miocardio, es tejido del músculo cardíaco miocardio palpitando con glóbulos blancos, está vivo. ¿Cómo hicieron este milagro? ¿Cómo lo trajeron ustedes? Esto no tiene explicación científica. Si tú sacas un trozo de tu cuerpo, lo arrancas con un cuchillo y lo llevas en la mano y llegas después de una hora a que lo vean por un microscopio, ya no están esas condiciones. Fallecieron, ese tejido falleció. Y aquí tú tienes una hostia que es músculo del miocardio, y resulta que si yo, estoy hablando por mí, estoy hablando por cualquiera de nosotros que tenemos el gozo de tenerla, uno busca la paz de Dios como un árbol, abracen el árbol, una costumbre que instauraron los ecologistas, pero no importa, abracen el árbol, sientan la firmeza del árbol enraizado. Esa firmeza es esa paz. La paz de Dios es algo fuerte, indubitable. Es algo que no se puede dudar. Entonces, donde no hay registro visual de que el Papa, el Papa difunto, Mario Bergoglio, haya tenido una genuflexión, una reverencia frente al Santísimo. Es decir, eso para mí es una cosa gravísima. Si tú has tenido, te ha llegado a tus manos un milagro eucarístico, desde ahí yo no paro hasta como Ricardo Castañón, un boliviano eh, cardiólogo, creo que es un tipo de ciencia que era ateo, y con este milagro eucarístico se transformó y no para de hablar, da conferencias sobre los milagros eucarísticos. Es decir, si yo hubiera sido Bergoglio, no porque me considere mejor que él, pero es que por un problema de asombro, joder, de asombro. Si yo estoy asombrado de un milagro, hasta el día de mi muerte voy a ser sumamente respetuoso de la hostia consagrada. Y él no ha mostrado reverencia ante eso. Sin embargo, lo que hace es arrodillarse y besar los zapatos lustrosos de unos tipos islámicos negroides no lo digo en forma despectiva, por favor, sino que unos tipos medios africanos del Sudán. Unos me dirán, pero eso, horrible. Yo una vez tuve esa tentación cuando estaba en un problema emocional de pareja con mi pareja en ese momento. ¿Y qué es lo que hice? Quería arrodillarme. Y estaba haciendo ese gesto y ella me llamó y me dijo, o sea, me llamó al orden, me dijo: no lo hagas, no te arrodilles delante de mí. Uno no tiene que arrodillarse frente a ningún ser humano. Somos seres humanos, horizontalmente somos iguales. Nuestra esencia es igual. Nuestros accidentes, nuestra vida es diferente. Entonces eso de andar besando zapatos lustrosos de unos tipos que más encima son lo que decía el Papa Urbano II, decía: esa raza maldita, el Papa Urbano II, esa raza maldita, no es una raza, sino que se refería a los islámicos. Ahora, frente a lo que dijo en Amores Leticia, que él abre la puerta a una comunión, o sea, es como el aborto en tres causales. Tú dices no al aborto, pero un momento, un aborto puede ser si te violan. Ah, sí, de veras, si te violan de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que van las niñas y dicen: me violaron, sin certificado, sin denuncia, demanda, nada. Llega una niña y dice: me violaron. O sea, aborto libre. O sea, cualquiera puede decir: me violaron y aborto libre. Entonces ahí hubo 4 cardenales: Carlo Cafarra, Joaquín Meissner, Raymond Leo Burke, de Estados Unidos, Walter Brandmüller. Esos 4 cardenales
establecieron las dubias, que son las dudas, como llamándole al Papa a que responda las dudas, porque ellos consideran que Amoris Laetitiae era una, una puerta abierta a la comunión sacrílega, como lo es, por ejemplo, el aborto en 3 causales para el aborto libre. Es lo mismo. Se corre un muro. Yo me acuerdo de haber ido a querer confesarme y el cura me decía, no, no puedes confesarte si tú sigues en una relación adúltera. Le dije, pero es que yo me separé de mi mujer hace 15 años. ¿Tienes que dejar tu relación adúltera? O sea, tienes que estar solo. Para el mundo es muy difícil eso. Entender eso es muy difícil para el mundo. Pero en San Juan, en la epístola de Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice, aquel que ama al mundo, o sea, aquel que se hace uno con el mundo, es odiado. Por acá lo tengo. Creo que quien se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y Bergoglio, o sea, el Papa era mundano a cagarse, súper mundano. Bueno, pero vamos a la cuestión. Y ahí llegó, me acuerdo, el cardenal Zen de China, abogando por los cristianos católicos perseguidos por el régimen comunista, del Partido Comunista en China. Y fue y estuvo varios días esperando ser recibido por el Papa. Y el Papa no le dio audiencia. No le dio audiencia. Vamos con otro punto. La negación práctica de la pena de muerte. Dijo el Papa, es inadmisible en todas las circunstancias. Eso va en contra de lo que decía el Concilio de Trento. Siempre ha habido circunstancias que ameritan una pena de muerte. Eso de que es inadmisible en todas circunstancias es una declaración de principios progre, porque Argentina y Chile somos países progres, infestados de progresía, lamentablemente. Como les decía, humano, demasiado humano. Después vino Laudato Si en el 2015, donde se habla de la madre tierra y del cuidado de la casa común, usando expresiones cercanas a religiones indígenas y panteístas. Y vino el famoso Sínodo de la Amazonía de octubre del 2019, ¿cómo se dice? En sincronía, como dice Carl Jung, sincronía. En el Vaticano, en los jardines del Vaticano, se está adorando una imagen que se supone que es, como dijo el Papa, un símbolo de fertilidad. Y los que quieren defender al Papa dicen que era la Virgen María, pero no, era la Pachamama. Tanto así que un joven de romano de la ciudad fue, agarró este ídolo y lo tiró al Tíber y después lo fueron a buscar. Y fue todo un lío. Y en paralelo a eso vino el estallido en Chile como un portal energético. El estallido fecal en Chile junto con lo que estaba pasando en Roma. Y eso según algunos, y yo también pienso que fue una falta al primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y no comulgarás con otros dioses. Diferente es lo que dicen cuando uno tiene devoción por María, porque María no es distinta a Dios. María está en el centro de la Santísima Trinidad. María es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es una adoración, es una dulía, o sea, es una veneración. Y uno no le pide a la Virgen que le perdone a uno los pecados, sino que le pide a la Virgen que interceda. Por eso es que los protestantes ahí están equivocados. Pero aquí yo creo que hubo una falta al primer mandamiento, sin duda. Después hubo una entrevista de un Álvaro no, se me olvidan los nombres de estos italianos. Una entrevista con un periodista. Y hay una confusión con el infierno, o sea, hay una doctrina diferente. Dijo, el infierno no existe. Las almas de los malos simplemente se aniquilan. Esto lo había escuchado yo de los testigos de Jehová, que dicen que la Gehenna era un lugar donde se quemaba la basura. Entonces, si se quema la basura, se quema y después
se va deteriorando y se pierde la basura. Entonces la Gehenna era un lugar a las afueras de Jerusalén donde se quemaba la basura. Entonces, cuando Jesús dice, serán enviados a la Gehenna, los malvados, los testigos de Jehová dicen que se elimina el alma finalmente, desaparece el alma. Y él recoge esta teoría, que es una teoría herética, porque no va con los catecismos, con los concilios, no va, no va. Entonces, ese es otro. Eso fue no tengo la fecha. Después viene el tema de la homosexualidad. Él apoyó el tema de las uniones civiles homosexuales en el Estado, es decir, que el Estado consagre y proteja uniones que van contra natura. Y aquí tengo, por ejemplo, lo que dice el catecismo, catecismo más moderno, que es el de San Juan Pablo II. Dice, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres y mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva y predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que, comillas, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Esto es el numeral 2357. Numeral 2357 de este catecismo moderno. Entonces aquí, claro, existe esta cosa también jesuítica, pero extrapolada, digamos, de qué culpa tienes tú de ser algo. Te dicen, ¿qué culpa tienes tú de ser algo? Cuando la culpa es por hacer algo. Bueno, lo que él debiera haber dicho en el avión, ¿quién soy yo para juzgar? Sí, ojo, tú eres alguien para juzgar, eres la máxima autoridad espiritual del mundo. Eres la máxima autoridad espiritual del mundo. Y la escritura dice, el hombre espiritual lo juzga todo. Por lo tanto, tú al ser papa tienes la, la máxima jerarquía para juzgar. No puedes decir, ¿quién soy yo para juzgar? Y la escritura los juzga en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. San Pablo dice, los adúlteros, ahí estoy yo, los, ojalá que Dios me ayude, los fornicarios, los, eh, los ladrones, los afeminados, los homosexuales, no entrarán, los afeminados, hay una interpretación ahí, bueno, no entrarán en el reino de los cielos. En el reino de los cielos se requiere llegar puro, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Entonces, el Papa decía, esto es una enfermedad. ¿A qué le atribuía la enfermedad cuando hablaban de los de aquellos que les gustan los niños, los que tienen esa tendencia por los niños? Él decía que era una enfermedad. Pero después se contradice, porque él dice, estos recibirán su justo castigo. Y se contradice porque dice que no hay infierno. Resulta que Jesús, cuando habla, lo que hagáis con estos niños, si ustedes escandalizaren a uno de estos pequeños, es cuando Jesús habla más duramente. O sea, Jesús habla con dureza total cuando habla de lo que es escandalizar a uno de esos pequeños. Es un gravísimo pecado que clama al cielo. No es una enfermedad, señor falso papa. No es una enfermedad. O sea, hay una maldad. Y hay que entender que el 70% de los que cometen depredación de niños son homosexuales. El 70% de los que son depredadores de niños son homosexuales. Y en un 90% hay enfermedades espantosas. O sea, la misma naturaleza repudia la sodomía y el coito anal. La misma naturaleza repudia el coito anal porque es
insalubre per se. No hay cómo evitar la insalubridad, salvo con un condón. Pero es algo completamente... Hay órganos que están para sacar algo, para expulsar materia fecal, no para introducir un órgano de otro. Es abiertamente contra natura. Entonces, eso lo que debería haber dicho es, lo que tiene que hacer una persona es tratar de trabajarse de forma psicológica, pedirle a Dios la gracia y contraer matrimonio, finalmente. Superar ese problema. Y si no lo superas, porque siempre estás en un espíritu fornicario, porque lo que yo he comprobado a través de mi vida, observando a los que son homosexuales, es que les encanta estar siempre en una actividad erótica permanente. Y están siempre tratando de debilitar todas las barreras morales, todos los límites, porque eso los va a justificar. Entonces, si, si uno va y le cuenta a un homosexual, tengo un problema, que me está gustando una mujer que no es mi señora, ay, pero sigue tu corazón, por dar un ejemplo, sigue tu corazón, olvídate de tu señora, ándate por ella porque es tu corazón. Siempre están en una cosa de relativismo y de liberalismo sexual espantoso. Entonces, lo que hay que hacer es un lenguaje duro, pero eso está en contra del mundo. Porque ¿qué es lo que hizo el Papa? Dijo, se hizo amigo del mundo. Quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y así también cuando dijo que las mujeres católicas que se reproducen como conejos es una ofensa a mujeres heroicas, abiertas a la vida, sin usar preservativos, sin usar anticonceptivos orales, sin usar métodos anticonceptivos artificiales, se dedicaban a, a procrear. Y hay mujeres que han tenido 10 hijos y más de 10 y son meritorias. Entonces, esas son conejas. Eso fue una salida de madre espantosa. Y ahí él demuestra una falta en la divina providencia, porque hay comentarios de que, el comentario mundano, de que hoy tienen que estar con un resguardo financiero para procrear. Eso es completamente contrario a lo que dice Jesús, cuando dice Jesús en el Sermón de la Montaña, capítulo quinto del Evangelio según San Mateo, dice, no os preocupéis por qué vais a comer. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni juntan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No os preocupéis por con qué vos vais a vestir, pues mirad los lirios del campo. Yo os digo que ni Salomón, con toda su magnificencia, se vistió como uno de ellos, y sin embargo no tejen ni hilan. No os preocupéis por el día de mañana, porque a cada día le baste su afán. La confianza en la divina providencia. Allí, en los comentarios, está en contra del Evangelio. ¿Era mariano? No, no era mariano. Cuando dijo, María tiene sangre pagana, yo lo que tengo entendido que todo lo que es la genealogía que está en Mateo y en Lucas, la genealogía de tanto de José como de María era de sangre real, que tenían una ascendencia de, de sangre israelita. O sea, Jesús tiene 100%, es 100% judío, y María 100% judía. Y ahí él estaba siempre hablando de un culto a la de Satanudos. La de Satanudos es una virgen, eh, es un culto satánico, horrible, habiendo tantas advocaciones, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de la Salet, etcétera. Está lleno de la Virgen de Guadalupe, por favor, lo máximo, la Virgen de Guadalupe. Sí, hay distintas advocaciones bellísimas de la Virgen, tantas advocaciones, y él estaba por la de Satanudos, que es la más turbia y extraña. Y aquí viene otra cosa importantísima, la prohibición de la tradición, a través de lo que dice él, irónicamente, hipócritamente, tradiciones custodios, o sea, custodia de la tradición. Y es al revés, había que pedir permiso para hacer misas tradicionales.
O sea, un ataque directo a la misa tradicional que engendró miles de santos, miles y miles de santos. La misa que duró durante 1500 años, o sea, viene desde los tiempos del Imperio Romano, viene del siglo IV para adelante. San Pío V le puso una forma, pero eso venía de antes. Entonces la misa tradicional, que se le llama la misa en latín, la misa tridentina le llaman, porque viene de Trento, pero viene de antes de Trento. Esa misa es una riqueza que tiene la iglesia, es una riqueza extraordinaria. Eso fue atacado. Pero al mismo tiempo, haciendo ese grave daño, también atacó desde el comienzo en su pontificado, atacó a todos aquellos que osaron, ya sean sacerdotes o monseñores o teólogos, que osaron contradecirle, llamarle la atención. Él lo que hizo fue apartarlos de sus cargos. Comenzó una tiranía, una dictadura, en la cual aquellos que eran partidarios de la tradición, partidarios de lo más conservador, eran castigados. Y en su reemplazo ponía a monseñores y cardenales que son de su línea. Así ahora la iglesia tiene, de los 133 que van a elegir, hay solo 17 que vienen de Benedicto y de Juan Pablo II. Hay solo 17. El resto son cardenales que fueron consagrados por este antipapa. Y él promovió los herejes. Con él ha adquirido relevancia Casper, James Martin, que está a favor de las uniones homosexuales, Tucho Fernández, un argentino. Después vino Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. En Fratelli Tutti, como en el otro que había, el Laudato Si es el ecologismo, en Fratelli Tutti se han calcado los ideales de libertad, igualdad y fraternidad universal, que es en el fondo masónico. Todo esto vaciado de Cristo, sin Cristo. Un humanismo naturalista y horizontalista, el Fratelli Tutti. No hay mención a Cristo, o sea, es todo con un poquitito le pone un poquito de sazonado católico para no escandalizar. Eso está indicando que los mismos textos que, aparte de las salidas de madre verbales, en los textos se explica claramente en el Laudato Si. El Laudato Si es una visión casi panteísta. Claro, me dirían, no, es que esto, que lo otro, estaba rozando en eso. Pero lo más grave de todo, minuto 48. Indiferentismo religioso y relativismo metafísico. Relativismo metafísico. Indiferentismo religioso. La idea de que todas las religiones son caminos válidos, diluyendo a Cristo y a la Iglesia. Es decir, aquí está él en lo que era la obra La filosofía perenne de Aldous Huxley, que yo he leído 2 veces en mi vida, que es excelente obra, pero equivocada, porque a veces hay escritores fantásticos. Él recoge del catolicismo, de los protestantes más profundos, de los ortodoxos, de los confucionistas chinos, de los Lao Tse, de los taoístas chinos, del budismo, de Krishna, de Mahoma, de poco de Mahoma, porque hay poco que rescatar ahí, pero de los sufíes. Entonces él va recogiendo de distintas partes y dice, esto es un núcleo, una filosofía perenne. Y de ahí vienen los perennistas, que piensan que todas las religiones concuerdan en lo profundo, en lo esotérico. Y en lo exotérico, en lo que ellos expresan al mundo, son contrapuestas y son distintas versiones. Entonces no es posible hacer un sincretismo, una unión de todas estas religiones a partir de lo exotérico, sino que a partir de lo esotérico. Pero Cristo rompe todo eso. Cristo une lo exotérico a lo esotérico. Es un solo mensaje.
Eso es lo formidable de Cristo. Cristo es profundamente exotérico, o sea, id y predicado. Y la viejita beata que está en la iglesia y el humilde, ese hombre ignorante que está ahí, súper ignorante, pero humilde, ese está, dice Jesús, teniendo más revelaciones de Dios en su corazón que los sabios y los prudentes del mundo. Yo te bendigo, Padre, porque has apartado estas verdades de los sabios y los prudentes del mundo y se las has revelado a estos pequeños. Casi al revés. Entonces se produce el sincretismo religioso. Aquí está el sincretismo religioso en Abu Dhabi, en el 2019, año mortal, 2019. Dice el Papa, el pluralismo y las diversidades de religión son queridos por Dios en su sabiduría. Después se explicó y dijo no que era porque lo toleraba Dios. Pero frente a los musulmanes, él, cuando hubo llegaron unos terroristas musulmanes a masacrar a unos de una revista francesa donde se burlaban de Mahoma, y el comentario del Papa, en vez de decir, oye, estos tipos son unos carajos, estos musulmanes carajos, no, lo que dijo fue, no hay que burlarse de las otras religiones, o sea, tratando de poner en un pie como casi de igualdad y divina la religión de Mahoma, que es anticristiana, anti-Dios, anti-caridad, anti-verdad, anti-todo. Entonces, con él sí, a lamerle cierta parte en Abu Dhabi al imán no sé cuantito. Después dijo en Singapur, en el 2024, en septiembre del 2024, dijo, todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. En circunstancias que en Singapur se prohíbe decir taxativamente, esto es la verdad. Y él, si hubiera dicho eso, quizás habría terminado preso, que lo que hubiera sido lo bueno. Él se puso Francisco y hablaba de que Francisco había ido a contemporizar con los islámicos. No, Francisco de Asís fue donde el sultán a tratar de convertirlo. No fue a decirle ustedes tienen una religión. No, Francisco fue a predicarle a los islámicos. Entonces en Singapur eso demuestra conveniencia con el mundo, no querer tener polémica al interior, sí, a destrucción al interior. Pero frente a esto se levantaron voces que acusaron confusión, contradicción con el magisterio y la tradición y ruptura con el magisterio de siempre de la Iglesia. Y esto fue la Correctio Filialis en el 2017. Fueron 62 académicos, sacerdotes y teólogos que expusieron de forma muy respetuosa sus dudas con respecto a a la ortodoxia del Papa. Después estuvieron los obispos de la Fraternidad Sociedad San Pío X, donde acusan a Francisco de favorecer el proceso de autodemolición. Es un proceso de autodemolición de la iglesia. Y después vino Roberto de Mattei, grande, pero grande. Roberto de Mattei es un tipo increíble, poniendo los puntos sobre las íes. Después vino Taylor Marshall, que es un apologeta. Taylor Marshall. Y Monseñor Viganó, que se le pasaron las cucharadas y fue excomulgado. Monseñor Viganó. Se le pasaron las cucharadas. Terminó excomulgado. ¿De dónde viene esto? Del siglo XVIII. 1717 se funda la masonería. Yo leí un libro que se llamaba Jesuitas y Masones, de uno que fue Tom Nagy, un escritor que vivió eso, que era húngaro. Y de niño leía eso, de joven, tenía 12 años por ahí, estaba recién en la pubertad, leyendo Jesuitas y Masones, y él explicaba cómo le oraba a Dios y Dios no le respondía. Entonces, Dios, tú no contestas, tú no hablas. No tenía experiencia y al final abandona a los jesuitas y se va donde los masones.
y cuenta todo lo que eran los jesuitas y después cuenta todo lo que eran los masones, jesuitas y masones. Tom Nagy. La masonería quería infiltrar a la iglesia. Yo nunca vi infiltración de masones en la compañía de Jesús, en los jesuitas. Lo que sí es que los jesuitas hacían el trabajo ellos mismos. Es como cuando tú dices, el demonio no tiene que moverse mucho. Es flojo, el demonio es flojo, tiene todos los vicios. Y entre ellos tiene el vicio de la pereza. Entonces, nosotros le hacemos la pega al demonio. Nosotros trabajamos para el demonio muchas veces. Casi siempre, todos los días, alguna trabajito le hacemos al demonio. Así que no tiene ni que moverse. Los jesuitas tampoco. Eran enemigos furibundos de los masones, pero la masonería fue conquistándolos desde lejos. No hubo infiltración masónica. Entonces yo no sé si este papa era masón. Tiene, algunas sacan fotos con este signo, con la mano aquí a los estilo napoleónico, etcétera, que daba signos masónicos. Existen muchos antecedentes como para sospechar de que sea católico. También hay antecedentes que elaboran en el canal periodista Arturo, periodista católico, sobre la Virgen de Umbe, las apariciones en Umbe de María Felisa Asistiaga, que era una mujer humilde en el País Vasco, en Guipúzcoa, en un lugar que se llama Umbe, sin H, Umbe con B larga, y ahí hay la Virgen advertía de un papa que no iba a ser ni siquiera sacerdote. Y las investigaciones hablan de que él no tuvo la ordenación de diaconado y que el diaconado se requiere para el ser sacerdote. Por lo tanto, hubo una desprolijidad ahí. Quizás él no tenía reverencia hacia la Eucaristía porque a lo mejor, no sé, no estaba él consagrando realmente. No tenía poder de bendecir y no tenía poder de perdonar pecados ni nada de eso. Es un laico que ya no es católico porque no tiene para ser católico hay que cumplir todo esto, con todo esto. Entonces, ¿es un títere de la masonería internacional? Sí lo es. ¿Será masón? ¿De qué grado? No sé, probablemente no. Simplemente trabaja para la ideología masónica. ¿Es un infiltrado? Probablemente no. Entonces, aquí en este catecismo, en el numeral 675, que voy a leer ahora, dice, la última prueba de la Iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad mencionado en las Escrituras, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo. Eso comenzó ya en el Renacimiento. Siguió con la Reforma. Sola fide, sola escritura, el hombre es el que interpreta. Yo, individuo, interpreto. Porque ya venía de antes el hombre glorificado. Y finalmente en el siglo XX ya es la glorificación de lo humano. De ahí nace la invención de esas ciencias, la sociología, la psicología, la antropología. Son ciencias que están centradas en el hombre. Está bien, pero antes no existían esas ciencias. Entonces habla aquí, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia pasará por una prueba final. La persecución se acompañará mediante el misterio de iniquidad, un misterio de maldad. Entonces, mediante una impostura religiosa. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, que vendrá después, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Es decir,
lo que decía la ciudad de Dios y la ciudad del demonio. La ciudad del demonio, la ciudad de Dios, decía San Agustín, es donde el hombre adora tanto a Dios, está alucinado con Dios, enamorado de Dios, y se olvida de sí mismo y se desprecia a sí mismo. Y en la ciudad del hombre, el hombre odia a Dios, le da la espalda, le tiene aversión, le tiene fobia a Dios y se ama a sí mismo, ama lo humano, el humanismo desconectado de Dios. Entonces eso es la ciudad del hombre, la ciudad de Dios de San Agustín. Y esto es lo que advierte María en más de 100 apariciones. María advierte sobre los problemas. En la primera, el 19 de septiembre de 1846, en La Salette, en la zona de los Alpes franceses, a Maximino y Melania se le aparece María y les expresa: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Es decir, esta iglesia es la iglesia de Jesús. Estos cardenales son los cardenales. ¿Qué podemos esperar? ¿Podemos esperar algo peor o algo mejor? ¿Viene un milagro? ¿Van a elegir a ese cardenal, creo que es de Guinea, que es un cardenal negro, de raza negra, que es conservador? Si eligen a él, milagro de Dios. Porque en términos de, estamos hablando que 4/5 partes de los cardenales han sido nombrados por Francisco. Por lo tanto, el cónclave probablemente es un cónclave viciado. Y lo que viene ahora va a ser peor. Es lo más probable. Porque estamos viviendo, hemos pasado por el Viernes Santo y ahora estamos en el Sábado Santo. A partir de ahora, el 21 de abril, el 21 de abril del año 753 antes de Cristo, fue fundada Roma, el mismo día en que fallece Mario Bergoglio, Papa Francisco. El 21 de abril del año 753 antes de Cristo hay un asesinato. Rómulo mata a Remo. Hay un fratricidio. Un hermano mata a otro hermano, como Caín y Abel. Y fueron alimentados ellos por la leche de una loba, porque fueron abandonados ahí, a orillas del Tíber, a orillas del río Tíber, donde se encuentra el Vaticano. Ahí fueron alimentados por una loba. Y después fueron enseñados por un pájaro carpintero. Su padre adoptivo era un pájaro carpintero. ¿Le suena? El padre adoptivo de Jesús era un carpintero. Estas similitudes con las Sagradas Escrituras es porque el demonio estaba fraguando su versión paralela a partir de Roma imperial. Pero Dios tenía a Roma como una predilecta y detrás de Roma a Europa. Por lo tanto, la cultura romana que adquirió y heredó la cultura griega, la filosofía griega, el buen gusto arquitectónico, el buen gusto literario, filosófico, hasta musical diría yo, no sabemos cómo era la música, pero yo creo que era extraordinaria igual. Todo ese despliegue de belleza, de esplendor civilizatorio, Cristo lo tenía como predilecto porque hacia allá fue Saulo de Tarso, hacia allá fue Pedro. Y cuando muere Pedro y cuando muere Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, en Roma, están borrando ese pecado original que tenía la ciudad de Roma y el imperio romano, que era de haber surgido de un fratricidio entre Rómulo y Remo. Y a partir de ahí las 7 colinas se transforman en un lugar favorito de Dios hasta que finalmente el hombre le da la espalda. Una vez y otra vez. Vienen correcciones, vienen correcciones. Lo que fue el Renacimiento, un extravío que se pagó caro con una reforma protestante, con lo llamado reforma, que fue una revolución, etc. Entonces, es un camino donde ahora, a partir de un 21 de abril, fecha simbólica de fundación de Roma, ahora viene una refundación de Roma, de la Roma espiritual, que surgió a partir del año 67.
cuando fueron ajusticiados, Pedro crucificado boca abajo y Pablo decapitado en la persecución de Nerón. Desde ahí hasta ahora es los tiempos. Esos son los tiempos de los paganos, los tiempos de la iglesia. Estos son los tiempos que se terminan del año 67 al 2025 y comienza un nuevo tiempo que aparece con el, el tiempo de María, que es el sábado. El sábado es el día de María, porque María esperó la resurrección el sábado, en lágrimas y en oración, o quizás en pura oración. Ya no lloraba ya, esperando la resurrección del domingo. Y nos espera ahora este sábado. ¿Qué es lo que vendrá en este cónclave inválido? ¿Qué es lo que va a venir? Probablemente haya un cisma artificiosamente maquinado por la masonería. Necesitamos el auxilio de María, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, necesitamos estar fuertes. Y mientras haya Eucaristía, ir a la Eucaristía. Mientras haya misa, ir a la misa. Porque ahí está Cristo, a pesar de lo que pueda ocurrir en la jerarquía y en el Vaticano. Pero si cambian las palabras de la consagración, va a ser fatal, obviamente. Ya no va a haber más presencia de Jesús. No va a haber eso que mostraban los milagros eucarísticos, de los cuales no nos informamos ni veneramos. Lo central del catolicismo es la hostia consagrada. Desde fuera pueden decir estos están locos, pero es eso, desde los comienzos, desde el siglo I. Llevamos 2000 años de veneración, de adoración de la hostia consagrada, comulgando y comunicándonos con esta hostia consagrada. Porque está Cristo ahí. Ir al tabernáculo, oremos al Santísimo, comulguemos, mientras haya Cristo ahí presente. Porque eso es la iglesia. Cristo en el centro, en todos los templos. En cada tabernáculo está Cristo ahí. En cada misa se hace presente ahí. En cada comunión está ahí. Lo estamos comiendo nosotros. Lo comemos. Bendiciones. Viva Cristo Rey.